Hola, silenciosa o silencioso amante de la literatura. Soy Yair, bienvenido al canal Silencio Recio. El día de hoy voy a leer un ensayo de la maestra Rosa María Mateu Serra que se titula Consideraciones en torno al silencio y la palabra. Espero que te guste. Guarda silencio. Voz tiene en el silencio el sentimiento. Mucho dicen las lágrimas que vierte. Bien entiende la llama quien la enciende, y quien los causa entiende los enojos, y quien manda silencios los entiende. Consideraciones en torno al silencio y la palabra. Rosa María Mateu Serra, de la Universidad de Lleida. La primacía de la palabra como forma de comunicación y de expresión de la realidad, obviada por la tradición occidental, es en nuestra época una realidad cuestionable. Cada vez van más en aumento las reflexiones, no ya solo en el campo de la lingüística y la literatura, sino en todos los planos de la realidad sobre la capacidad de la palabra. No debemos olvidar que el lenguaje es una arma de doble filo. Por una parte, cito, el universo lingüístico nos arropa de tal forma que no podemos salir de los límites que nos impone. No lo podemos observar desde el exterior porque el más allá del lenguaje es impensable. Fin de la cita. Así es, el lenguaje es la única forma de intentar abarcar la realidad, si abarcable, de la cual disponemos. Amparándonos en la expresión de Jesús Tuzón, disponemos del lujo del lenguaje. Sin embargo, por otra parte, también el lenguaje se nos presenta como un instrumento imperfecto de escribir o escribirnos, ya que todo debe ser filtrado a través de él. ¿Qué papel ocupa en este proceso el silencio? En nuestra tradición occidental, eminentemente verbal, siempre se nos ha interiorizado la preponderancia de la palabra sobre el silencio. Este último sería el fondo sobre el que se dibuja la figura, la palabra. De un modo u otro, el silencio siempre ha sido tratado más bien de forma secundaria en nuestra sociedad, excepto en las parcelas excluidas al mundo verbal, como el mundo del arte y en especial el de la música, tan cercano al silencio, en los que la inteligencia es capaz de sentir no verbalmente. En estas páginas vamos a referirnos exclusivamente a la presencia del silencio en el mundo de lo escrito, el silencio literario, aunque obviamente no podremos dejar de referirnos constantemente a ese intento del lenguaje de corresponderse con la realidad, sea física o mental. En definitiva, será nuestro intento reflejar cómo el silencio, en palabras de George Steiner, cito, parece, en virtud de la perspicacia de Wittgenstein, no tanto un muro como una ventana. Hasta aquí George Steiner. En nuestra época, la desconfianza hacia el lenguaje se hace más esencial en algunos poetas, para los cuales éste quedaría vinculado a la caída, a la confusión más que al entendimiento. La nostalgia de la palabra, el debate del escritor entre la palabra y el silencio, la constante insatisfacción ante el empeño de captar lo inacible, la búsqueda de la fusión del nombre con lo nombrado, son elementos que se presencian en los poetas Roberto Juarros y Alejandra Pizarnik, en su afán de escribir el silencio. Ellos nos servirán de punto de apoyo para tejer una reflexión sobre la capacidad de la palabra, en este caso escrita, la palabra literaria. Como señala Guillermo Sucre, hablar a partir de la conciencia que se tiene del silencio es ya hablar de otro modo. Al reconocer sus límites, el lenguaje puede recobrar al mismo tiempo su intensidad. ¿No hay un lenguaje que, por su propia naturaleza, es una suerte de silencio? Antes de empezar a hablar del silencio, queremos hacer algunas precisiones terminológicas sobre este concepto. Para ello nos basaremos en la distinción que hace el autor Augusto Ponzio entre los términos silencio y callar. Este autor parte de los diferentes contextos en que sitúa Michael Bakhtin los términos aludidos, o sea, silencio y callar. Según este último,
El silencio podría definirse como la ausencia de sonido. Por tanto, entraría dentro del ámbito del estudio de la lingüística, mientras que el acto de callar significaría la ausencia de la palabra, perteneciendo así al acto de enunciación y por tanto no susceptible de estudio por parte de la lingüística, sino por lo que, en términos generales, se conoce con el nombre de la lingüística de la comunicación, con todas las diferencias que ello comportaría. Consecuentemente, la violación del silencio por parte del sonido es mecánica y fisiológica. El callar es posible solamente en el mundo humano. A nosotros nos interesa, pues, el callar, como producto intencionado del escritor. Partiendo de este presupuesto, queremos anticipar que, aunque a lo largo de esta exposición utilizaremos generalmente el término silencio, por ser el que habitualmente se emplea para expresar la antinomia de la palabra, en realidad debe adquirir la significación atribuida por Bakhtin de callar, porque esa acepción es la única que permite explicar la ambigüedad, la falta de respuesta, la polisemia, el vacío, la angustia, etc., que refleja la escritura poética de los autores que serán objeto de nuestro análisis. El callar se produce, pues, cuando no hay intención o hay imposibilidad de decir, no simplemente cuando no se habla. Así, la escritura literaria no sería más que un espacio donde el escritor practica el callar. Desde una perspectiva parecida, Carlos Castilla del Pino define el silencio como actuación, acogiéndose a una orientación de tipo pragmático. De este modo, el silencio sería un hacer. Recordemos la expresión se ha hecho el silencio. El silencio no es no decir, sino callar, silenciar aquello que no se quiere, no se debe o no se puede decir. Antes de entrar en la poesía de Roberto Juarros, queremos mencionar algunos aspectos de la poesía de la escritora porteña Alejandra Pizarnik, la cual, aparte de compartir sus tendencias literarias, mantenía con él una fuerte amistad. Pizarnik es frecuentemente identificada como la perfecta conjunción entre poesía y vida. Como señala Sucre y la propia autora, nos había profetizado perdón, en sus versos escogió la muerte. Se suicidó en 1972 por amor a la vida. Escogió el silencio definitivo por amor a la palabra. Como veremos que sucede con Juarros, la insatisfacción ante el lenguaje como medio de expresión de los abismos interiores es evidente. Cito: ¿qué sé yo? Faltan palabras, falta candor, falta poesía, cuando la sangre llora y llora. Es un extracto de un poema, La extracción de la piedra de la locura, de Alejandra Pizarnik. Continúo. Las palabras ya no sirven. Abro comillas. No puedo hablar para nada decir. Por eso nos perdemos, yo y el poema, en la tentativa inútil de transcribir relaciones ardientes. Cierro comillas. La única salida a esa búsqueda agonizante será el silencio. Abro comillas. Pero el silencio es cierto, por eso escribo. Estoy sola y escribo. No, no estoy sola. Hay alguien aquí que tiembla. Cierro comillas. O deseaba un silencio perfecto, por eso hablo. Búsqueda incesante, pero desesperanzada, conocimiento perfecto de la lucha ya perdida. Nuevamente Pizarnik, cito: en mi mirada lo he perdido todo. Es tan lejos pedir, tan cerca saber que no hay. Cierro la cita. Como bien dice Assunta Polizzi, el deseo de escribir poemas terriblemente exactos y la atracción de dejar que el poema se escriba como quiere escribirse coexisten en fundamental oposición a lo largo de toda la obra de Alejandra Pizarnik. El colapso es inminente. Si no nos sirven las palabras, solo nos queda el silencio, pero tampoco podemos asegurar la existencia de este último. Cito: en esta noche, en este mundo, y nada es promesa, entre lo decible que equivale a mentir
todo lo que se puede decir es mentira. El resto es silencio, solo que el silencio no existe. Cierro la cita. Continúo. Julio Cortázar comentaba respecto a Tercera poesía vertical de Roberto Juarros. He leído en voz alta los poemas y en cada caso se ha repetido esa sensación prodigiosa de entrañamiento, de rapto, de acceso. Siempre he amado una poesía que procede por inversión de signos, el uso de la ausencia en Mallarmé, algunas antiesencias de Macedonio, los silencios en la música de Webern. Hasta aquí Cortázar. Creemos que estas palabras permiten un primer acercamiento a este poeta argentino. Roberto Juarros forma parte de ese grupo de intelectuales argentinos actuales interesados en una poesía que es calificada como poesía pensante. Así lo indica Guillermo Sucre, al definirla como una poesía no hecha de conceptos, sino de pensamiento. Precisamente ese intento de captar lo inaprensible debe configurarse en un modo diferente de concebir la escritura poética. Una escritura que ha dejado de confiar en los conceptos ordinarios del lenguaje y, por tanto, en la concepción estructuralista del signo lingüístico. Este deja de ser definido como una relación entre significante-significado. El vínculo entre estos dos constituyentes se ha perdido. Ya no se trata de nombrar un concepto por su nombre, sino que, como nos indica Thorpe Running, estamos ante un proceso de desnombrar, emparentado con el desconstruccionismo de Derrida. Como dice el gran poeta recientemente fallecido Octavio Paz, las cosas se mueren para que vivan los nombres. Guillermo Sucre explica perfectamente cómo antes el lenguaje se fundaba en una verdad superior. El escritor podía o no interrogarse sobre el lenguaje, pero confiaba su validez a esa garantía superior. Con la historia moderna, toda garantía superior desde una trascendencia desaparece y así el lenguaje pierde su fundamentación. Ya Nietzsche observaba que no se puede decir esto es, sino esto significa, con lo cual no solo ponía de relieve el paso de la trascendencia o lo absoluto a la inmanencia o lo relativo, sino que además le daba al lenguaje una función central en el mundo. Así, todo problema teológico o filosófico, pero también el más cotidiano, se volvía un problema lingüístico, un problema semántico. En Juarros, el lenguaje ha perdido esta validez. Como a otros poetas contemporáneos, pueden aplicársele estas palabras de Cioran, cito: «Nos interesamos cada vez más no en lo que el autor ha dicho, sino en lo que hubiera querido decir, no en sus actos, sino en sus proyectos, menos en su obra real que en su obra ideada». Fin de la cita. Efectivamente, Juarros recurre a las ausencias para crear presencias. Empieza Juarros: desbautizar el mundo, sacrificar el nombre de las cosas para ganar su presencia. El mundo es un llamado desnudo, una voz y no un nombre, una voz con su propio eco a cuestas. Hasta aquí Juarros. La imposibilidad del lenguaje como expresión de la realidad conduce al poeta al silencio. Pero, ¿cómo escribir el silencio? Las palabras solo pueden aproximarnos a él a través de su ausencia. La ausencia del lenguaje es su presencia, una muestra más de la constante contradicción inmanente en el pensamiento del poeta argentino. Las palabras han perdido su valor, el poder de la palabra se ha desvirtualizado, ya no sirve para llegar a la profundidad, a esa secreta nitidez de las cosas, en palabras de Sucre. Octavio Paz a menudo ha reflexionado sobre este poder de la escritura y el desprestigio de la palabra. Dice Octavio Paz: las relaciones entre la retórica y la moral son inquietantes. Es turbadora la facilidad con que el lenguaje se tuerce
y no lo es menos que nuestro espíritu acepte tan dócilmente esos juegos perversos. Deberíamos someter el lenguaje a un régimen de pan y agua, si queremos que no se corrompa y nos corrompa. Hasta aquí paz. Significado y significante son ya elementos que caminan por separado. Más que identificar, las palabras contradicen. La relación entre el mundo y el lenguaje se convierte en un fenómeno irónico. Las palabras ya no nombran algo externo a ellas. Pueden sugerir, aludir, insinuar, pero no transmitir algo diferente de su significante. Esa desconfianza en la palabra está presente en Juarros en versos como los siguientes. Crear algunas palabras para no decir, tan solo para contemplarlas, como si fueran rostros de recién nacidas criaturas del abismo. La reflexión sobre el proceso creativo y la nulidad de la palabra es un motivo incesantemente repetido. Vuelve Juarros con su poesía. Una palabra es todo el lenguaje, pero es también la fundación de todas las transgresiones del lenguaje, la base donde se afirma siempre un antilenguaje. Una palabra es todavía el hombre, dos palabras son ya el abismo, una palabra puede abrir una puerta, dos palabras la borran. Hasta aquí, Juarros. El significante está solo. Thorpe Running se refiere a esta manera de concebir la palabra con el nombre de palabra poética explosiva, para encarnar ese tipo de poemas que derivan en una reflexión constante sobre los límites de la poesía. La única forma de poder decir algo es el silencio. Los nombres no designan a las cosas, las envuelven, las sofocan. O en los siguientes versos donde se vierte explícitamente este deseo de dejar hablar al silencio. No prestar atención a las palabras, salvo a aquellas que transportan su propia carga de silencio. La mayor parte de la crítica señala como elementos clave de la poesía del autor argentino la búsqueda de un centro y la necesidad de repetición, este último elemento constantemente presente en la forma de expresión poética del autor como proceso de búsqueda de este punto. Pero ese lugar es inalcanzable porque, como en Derrida, el centro no es un punto. Así lo explica Thorpe Running. Cada palabra o símbolo, al repetirse, pertenece luego a una estructura cambiada que tiene un nuevo o desplazado centro, y a causa de esa nueva base llega a ser un elemento diferente. Cada palabra, al ser emitida, difiere de la anterior. Cada momento es único y repetible. Una misma palabra, ¿cómo puede referir lo constantemente cambiante, los momentos irrepetibles? Solo cabe el escepticismo ante el lenguaje. Como dice Octavio Paz, necesitaríamos de un lenguaje que no fuese lenguaje, es decir, que perdiera su esencia, remitiéndonos una y otra vez a esa idea expresada más arriba. Cada una de estas realidades es única y para decirla realmente necesitaríamos un lenguaje compuesto exclusivamente de nombres propios e irrepetibles, un lenguaje que no fuese lenguaje, el doble del mundo y no su traducción ni su símbolo. Hasta aquí paz. Ya que la búsqueda de ese centro es imposible, la ambigüedad y la contradicción aparecen constantemente buceando entre los versos de Juarros. Toda palabra es una duda, todo silencio es otra duda. Sin embargo, el enlace de ambas nos permite respirar. Visto todo ello, no sorprende el título genérico de toda su poesía, poesía vertical, aludiendo a esa búsqueda de profundidad, de abismamiento, de captación de lo esencial. Ello explica también que los poemas solo vayan numerados,
sin título, como si formaran parte de una prolongada meditación dividida en pequeños momentos. He llegado a mis inseguridades definitivas. Aquí comienza el territorio, donde es posible quemar todos los finales y crear el propio abismo para desaparecer dentro. Esta dificultad de adecuación de palabra y pensamiento todavía se hace más patente cuando la palabra parece no solo desligada de la realidad, sino incluso de aquel que la emite o interpreta. Termino esta disertación con este verso de Juarros. Porque no somos nosotros los que miramos las palabras, son ellas las que nos miran a nosotros, y quizá también más allá de nosotros, parpadeando con un ritmo secreto y solitario. Esta fue la lectura de un ensayo titulado Consideraciones en torno al silencio y la palabra, de la maestra Rosa María Mateu Serra. Este discurso está disponible en línea y la lectura de este discurso tiene fines únicamente de divulgación. Los derechos reservados están reservados, válgame, por el Centro Virtual Cervantes y por la propia autora. Gracias por escuchar. Este fue su blog de Silencio Recio. Empty hearts and neon lights,